Buenas tardes. Agradezco la invitación que en su momento nos hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador para participar en este proyecto. Como él describió, al principio era una idea general que él tenía, nos hizo un planteamiento y el planteamiento con el estudio, con el avance, fue desarrollándose y entusiasmándonos a todos y conseguimos transmitirles entusiasmo, lo cual celebramos, nos alegra mucho poder configurar este renglón. Me toca tratar de consolidar todo lo que se trabajó en estos meses para tener una idea que pudiera ser un producto que nos diera satisfacción a dos preguntas básicas. Generamos una hipótesis contraria, una hipótesis de contrarios. La primera y parte de la hipótesis era el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya no tiene uso, ya no sirve, hay que destruirlo, hay que abandonarlo. Y la hipótesis contraria no es así. El aeropuerto puede tener un uso alterno, está en crisis, eso es indudable, pero la crisis puede tener algún alivio, algún remedio. La búsqueda entre esos dos contrarios nos llevó a lo que íbamos a presentar. La problemática del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es relativamente simple de observar. Se encuentra saturado en sus dos elementos de servicio. Un aeropuerto da dos servicios. Uno es aterrizaje y despegue de las naves y el otro es el abordaje y desabordaje de los pasajeros. Fundamentalmente, en función de eso, se dimensiona un aeropuerto. Tendrá los servicios, restaurantes, comercios, apoyos, taxis, hoteles, todo lo demás complementario, dependiendo del aforo que el aeropuerto tenga. Realmente lo que había que analizar era qué crisis tenía el sistema de aterrizaje y el sistema de abordar y desabordar de los pasajeros. El número de salidas y aterrizajes que hoy se desempeña en el aeropuerto son pasaje nacional, pasaje internacional, carga internacional, y en el aeropuerto también opera la Policía Federal. Esa capacidad de todos los pasajes y de todas las cargas que llegan y salen ya rebasa la capacidad instalada. Ya no hay tiempo suficiente en las pistas para que aterricen más vuelos. Y en los andadores de abordaje también están saturados, hay las colas, hay que desalojar una sala para volver a cargar otra, y ese esquema va saturando y molestando realmente y poniendo en riesgo algunas condiciones. Entonces, el número de salidas y aterrizajes y la cantidad de puntos de ascenso es lo que está en crisis. El número de salidas se ve agravado por las salidas y entradas de la carga, de los vuelos de carga que acuden al aeropuerto. Tiene gran importancia la cantidad de vuelos, son equiparables a los vuelos de pasajeros, y carga es el elemento que más ha crecido en el aeropuerto. Los vuelos de carga han crecido más y han sido más frecuentes que los vuelos de pasajeros. En conclusión, la primera conclusión sacada es que había que incrementar, por supuesto, el número de despegues y aterrizajes en pistas que ya están saturadas y la capacidad de organizar más ascenso y descenso de pasajeros. La respuesta obvia es un mayor número de pistas y plataformas y una mayor cantidad de puntos de ascenso. Esa respuesta nos llevó a analizar qué era lo que teníamos que proporcionar como respuesta. La primera premisa, como dijimos, era ese punto de contrarios. La segunda premisa es esta: no busquen una gran inversión, que no sea un gran gasto. Lo que queremos es un gran proyecto, una gran solución que le dé realmente servicio al aeropuerto. Y los principios que seguimos, que nos fueron marcados como lineamientos que mencionaba el licenciado López Obrador, es decoro, es decir, instalaciones decorosas pero no suntuosas, eficientes, que cumplan su objetivo, eficaces, que logren mejorar sus presupuestos, que logren mejorar sus velocidades, ecológicas, sustentables, es decir, basadas en los tres principios de sustentabilidad, que es la sociedad, la economía y la ecología, y sostenibles, que lo que hoy satisfacen no acabe con la satisfacción de las generaciones futuras. Con esos lineamientos acordados, nos dimos a la tarea de generar una alternativa al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Los parámetros de contraste fueron el primero, el costo. Parecía un costo muy elevado. Queríamos saber si ese costo realmente tenía razón de ser, en qué es lo que se estaba adquiriendo por la inversión de esa cantidad de dinero. El segundo era el aprovechamiento de las instalaciones. Como dijimos al principio, si eran inútiles, bueno, pues había que reponerlas todas. Si no eran inútiles, sería necesario conservar aquellas que pudieran ser aprovechables. Con esto buscaron menor impacto ambiental negativo, menor daño al ambiente y el mayor impacto económico positivo. Que este ejercicio, que esta inversión, que este proyecto le diera a la sociedad en su conjunto, no nada más a los usuarios de los aeropuertos y los aviones, les diera beneficios, que la derrama, que la inversión, que la mejora le diera a toda la sociedad en su conjunto una mejoría. Un mayor desarrollo social, que aportara también no nada más a puntos concentrados, sino que pudiera repartir ese desarrollo en mayor parte, mejorar la seguridad urbana en consideración a los vuelos que pasan por encima de la zona más poblada, y seguridad aeroportuaria, que se manejara el aeropuerto con la seguridad necesaria. En ese marco conjuntamos los tres criterios de sustentabilidad e incorporamos finanzas para que esto fuera. Lo que vamos a presentar es sostenible porque incorpora todos estos argumentos. La primera tarea fue ver el inventario aeroportuario que tenemos alrededor de la Ciudad de México. Y encontramos que tenemos aeropuertos cercanos desde Querétaro y Pachuca, más cercanos como Tlaxcala, Toluca y Cuernavaca, pero que estaban fuera de un radio asequible de una manera inmediata. Sin embargo, encontramos que dentro de un radio de 30 kilómetros, que era muy cercano al radio del proyecto actual y del proyecto del nuevo aeropuerto, se encontraba la base aérea militar Santa Lucía, militar número 1 Santa Lucía, que nos fue señalada por el que nos solicitaba el trabajo, como una posible alternativa. Al considerarla vimos que no era distante, que no estaba tan lejos que no pudiera servirnos de forma inmediata, y lo sorprendente fue el tamaño de la instalación. ¿Sí? El tamaño de la instalación compite o proporciona suficiente espacio para satisfacer las necesidades del nuevo aeropuerto. El escenario alternativo es el sistema aeroportuario del Valle de México. Es integrar el servicio de aeropuerto por dos aeropuertos. Uno sería el aeropuerto internacional actual, con su terminal 1 y 2, y el otro sería el desarrollo de la base militar Santa Lucía como aeropuerto comercial también. ¿Cuál sería la premisa? La construcción en el aeropuerto internacional actual. Conservaríamos las dos pistas que tiene, para vuelos nacionales exclusivamente. Tendríamos ahí también los vuelos de carga nacionales. Manejaría ahí sus despegues y aterrizajes la Policía Federal. Se conservarían, por supuesto, la Terminal 1 y 2 para pasajeros de vuelos nacionales. Y en el caso de la base militar Santa Lucía, conservaríamos una fracción del predio para la base, ahí quedaría la misma base, y se construirían dos pistas adicionales hasta de 5 kilómetros porque hay el espacio suficiente. Creemos que con eso se satisfarían las necesidades de incremento de capacidad de despegue y aterrizaje. Esto sería para destinos internacionales exclusivamente, salvo casos de emergencia, para carga internacional, y habríamos de construir un edificio de terminal internacional en ese aeropuerto de Santa Lucía, pero no se requiere una instalación de las dimensiones que está programada para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí se tendría que establecer la aduana para darle satisfacción a la carga internacional de transporte que nos llegara. Tiene que dar el trámite de internación. ¿Con qué inventario contamos actualmente en los dos aeropuertos? En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hay dos pistas comerciales que tienen una característica muy particular. Son de uso alternado. Esto quiere decir que por la cercanía que tienen una con otra, no se puede utilizar simultáneamente, no pueden aterrizar dos aviones al mismo tiempo en las dos pistas. Lo normal es que tengan una separación mayor que lo permita. En este caso el aeropuerto no lo tiene. Sin embargo, no quiere decir que no sirvan, se usan eficientemente con un
paso alternado. Ahí queda, actualmente son vuelos nacionales e internacionales de carga y pasajeros. Hay 96 posiciones de abordaje, 66 son de contacto directo y 30 son de posiciones remotas. Las posiciones están distribuidas entre la Terminal 1 y la Terminal 2. En el aeropuerto Santa Lucía tenemos una sola pista de uso militar. Ahí, por supuesto, no hay ningún sistema de abordaje comercial, que es lo que habría que aportar o construir. Las dos pistas actuales, que dijimos no pueden aterrizar aviones simultáneamente, sin embargo, el número de despegues posibles es mayor que uno, es decir, dicho de una manera coloquial, tendríamos más de una pista, pero no podemos decir que tenemos el servicio de dos. En el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hay dos etapas. La primera, de 2015 a 2020. En esta etapa será la construcción de dos pistas comerciales, estas con la separación adecuada, que sí permitirá el uso simultáneo. En el caso del mismo programa, el mismo paquete, harían una pista militar dentro de la misma instalación. De 2020 a 2040-60, el programa no es claro en todos sentidos, se construirían 3 pistas más. Estamos hablando de 6 pistas totales. Actualmente el programa que estamos tratando de suplir son 3 pistas. 3 pistas, que es el programa que tenemos a 2020, que es el que tiene el costo que señaló el licenciado López Obrador. ¿Por qué desaparecen los dos aeropuertos? Porque por su ubicación, los dos aeropuertos actualmente y la dirección de sus pistas no se obstruyen el uno al otro, pueden operar simultáneamente en cualquier momento. La distancia entre uno y otro es de 30 kilómetros, lo cual hace verdaderamente solvente su espacio aéreo. San Diego, por ejemplo, tiene 2 aeropuertos junto con el de Tijuana y están a 5 kilómetros. En este caso serían 30, lo cual hace solvente su posición. En el caso de construir el proyecto, esta es la posición, la trayectoria de los despegues y los aterrizajes compite y bloquea totalmente el uso de los 2 aeropuertos. Esta trayectoria pondría en riesgo la operación, lo cual hace que los aeropuertos tengan que desaparecer. Esta consideración nos lleva a la primera oposición, y es un excluyente. Si se construye el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, por razón natural desaparecen los 2 aeropuertos. Si esto es cierto, la primera propuesta de que son inútiles, pues se justifica, pero si no son inútiles, no se justifica su desaparición. ¿Cómo va a funcionar el nuevo aeropuerto? El nuevo aeropuerto en la Ciudad de México va a constar de 2 etapas. En las 2 etapas se van a construir 2 terminales. La terminal de la primera etapa, que es la que está proyectada para 2020, y una segunda etapa hasta 2040. Se construirán 6 pistas a lo largo de las terminales, pero la primera etapa actual está constituida exclusivamente por 3 pistas. 2 pistas comerciales y una militar. Además, habría de construirse totalmente la instalación aeroportuaria. En el lago de Texcoco no existe nada, no hay líneas de acceso, no hay acometidas ni hidráulica, ni eléctrica, ni sanitaria, no hay vialidades suficientes. Habría de construirse toda la red y todo el sistema de abasto y administración urbana. Habría de construirse además la aduana como instalación adicional, y habría de construirse además la base militar que desaparece. Esta base militar integral, con todo lo que lleva, la habitación de los militares que viven ahí y todos los servicios circunstantes que ellos ocupan, escuelas, hospitales, centros comerciales que les son necesarios. Por la ubicación del nuevo proyecto, no hay las vialidades, como decíamos, y habrán de construirse las que fueran necesarias, tanto de metro como de metrobús, como de vialidades de libre acceso. Esto constituye la construcción del proyecto. Todo habrá de construirse nuevo. Si nosotros comparamos con el inventario que revisamos hace un momento, encontramos que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenemos 2 pistas, que efectivamente no tienen la consideración de ser 2 por la cercanía, como dijimos, pero que son una infracción.
Y tenemos en las instalaciones la terminal 1 y 2 que tiene 96 posiciones. El proyecto contempla alrededor de 140 posiciones. Ajá. Este es el marco de diferencia que realmente tiene el proyecto contra lo que tenemos actualmente. Contamos con la aduana ya en funciones, contamos con todas las vialidades que requieren alguna adecuación, y la base militar tiene todos los elementos ya militares construidos más la pista militar. Es decir, si consideramos que estos elementos contrastamos contra lo que se va a construir, pues vamos a resultar en las mismas 3 pistas, las 2 que actualmente tenemos con una pista militar. Claramente la diferencia es la funcionalidad de la primera. Se tienen 3 pistas, 2 comerciales y una militar, pero serán eliminadas en su totalidad y vamos a construir 3 pistas. ¿Sí? Ajá. En el actual se tienen 96 posiciones de abordaje que serán eliminadas y se construirán 140 posiciones. En un análisis somero queda muy claro que las diferencias son que tendremos 2 pistas simultáneas en vez de 2 pistas alternas y que tendremos 46 posiciones más por el monto de lo invertido. El monto de lo invertido, 169,000 millones, solo contempla la primera etapa, es decir, las 3 pistas y las instalaciones, e implica la destrucción de todo lo existente en el inventario, la pérdida de toda esa funcionalidad. De ahí que el sistema aeroportuario del Valle de México contemple una alternativa diferente. ¿Cuál es la alternativa? Incorporar 2 pistas a la base militar que nos darían el servicio necesario más eficientemente y más abundantemente que con el proyecto. En vez de construir toda la instalación nueva, se construiría una instalación equiparable, la pusimos igual por términos de comparación, pero algo equiparable a lo que se construyó en la Terminal 2. De tal manera que con esa satisfacción tendríamos 40 posiciones, más las 96 que ya tenemos, estaríamos cerca del punto de 140 que nos proporciona el proyecto. Ya constituidas como terminal nacional el aeropuerto y la base militar como terminal internacional, desahogarían con esa cantidad lo necesario cada una y le darían vida, pues casi duplicando su capacidad de hoy. La diferencia de costo calculado es de 63,000 millones contra 169,000. Perdón, por la construcción nada más de 2 pistas y prácticamente la Terminal 2. Este marco además nos deja 5 pistas. Si consideramos que estas no se equiparan a 2, tendríamos 4 pistas y fracción, la fracción que ustedes quieran calcular. Pero con esas 4 pistas y fracción tendríamos el 80% de capacidad que presentará el proyecto Aeropuerto Nuevo de la Ciudad de México en sus 40 años, no en la primera etapa. Teniendo 5 de las 6 pistas que ellos programan, lo podríamos cubrir con aproximadamente 63,000 millones, que es una fracción del costo de la primera etapa. ¿Sí? Nos parece, los números así a la vista fueron los que nos crearon el entusiasmo. Cuando concebimos que esto nos podía dar una luz en cuanto a otro proyecto que además aprovechar las instalaciones. ¿Qué se construye? Hay que construir la aduana, efectivamente. Hay que complementar con algunas vialidades y transportes, pero de ninguna manera con la cantidad de vialidades que requiere el aeropuerto en Texcoco, porque en Texcoco no hay vialidades. La única vialidad que hay es la carretera México-Texcoco, que todos sabemos que generalmente está en reparación por su inestabilidad del subsuelo. Construir ahí ahora vialidades para abastecer paso a 50 millones de pasajeros al año, más toda la carga nacional, más toda la carga internacional, parece complicado. Se requieren estructuras muy fuertes, piloteajes, excavaciones, barras de soporte y una serie de construcciones previas a poner una carretera encima. Hicimos un antepresupuesto. Por supuesto, con la experiencia del ingeniero Rego, exploramos muchos materiales. Sin embargo, para poder comparar
realmente de qué estábamos hablando, decidimos acometer el presupuesto en costos y condiciones del presupuesto conocido, el que se había presentado del Aeropuerto Nuevo de la Ciudad de México. Con esto tomamos los parámetros de costos que presentó el consultor Arup en 2014. Esta presentación de costos fue la que llevó a la conclusión de que esto costaría 169,000 millones de pesos. Esta es la carta de presentación de costos de la consultora, que fue presentada en 2014. Dentro de estos costos directos de construcción hay dos rubros: contingencias basadas en riesgo y aceleración de la construcción, que nos parece que no son directas obligadas, por lo que fueron suprimidas. Y tomando esta consideración, esta tabla presenta los mismos rubros y los mismos costos que la anterior, pero es más legible, a precios de 2014. La inversión a 2014 era 166,000 millones de pesos, un poquito menos de lo que hoy está programado, pero eso se debe a la inflación. Si nosotros convertimos los precios a 2015, tendremos, según la calculadora de inflación de INEGI, que elevar los costos directos de construcción, los demás son factores. Los nuevos costos de construcción arrojan la cantidad presupuestada aproximadamente, 169,000 millones de pesos. Ya en esa condición lo comparamos con nosotros. Primero sustituimos los precios, ya dejando la carta con precios 2015, y luego acercamos los precios del sistema de aeropuertos del Valle de México. Este sistema, ya considerando la reducción de construcciones, considerando los mismos factores indirectos que fueron programados por la consultora y los mismos factores de estudios y programas, ingeniería y legal, los mismos, nos arroja un valor completamente diferente, 67,750 millones. Aquí hay algunos elementos que analizaremos detalladamente en un momento, pero lo que llama más la atención es la reducción del edificio terminal, que de 36,000 millones, si nosotros tomamos la Terminal 2 como parámetro, costó 8,800 millones en 2008. Ahora, actualizados a la fecha de 2015, costaría 11,300 millones. Con todas las ineficiencias de construcción en su momento y tomando en cuenta que tuvo que llevarse alguna experimentación. ¿Se acuerdan que se pospuso y que tuvo ampliaciones? Bien, ya teniendo la experiencia de construcción, pudiera resultar más económica. No quisimos tomar economías para no desviar el criterio que estábamos teniendo. Otro criterio que corregimos fue que tienen ellos un costo de aumento o aumento de costo en los 6 años de construcción del 21%. Eso es aplicable correctamente a 6 años. Como el costo de construcción de las dos pistas y la Terminal 2 debiera ser de 2 años, la Terminal 2 se construyó en 2 años, podría repetirse ese proceso y las dos pistas son perfectamente viables para 2 años. Tendríamos un periodo que calculamos en 30 meses, o sea, 2 años y fracción. Corregimos entonces el costo y de ahí se arroja la cantidad que propusimos. Con un costo de incremento del 12.65 se arrojan los 63,000 millones que fueron lo que propusimos. En este análisis todavía no se han considerado economías por mejor sostén del suelo. ¿Qué es mejor? Estamos en la zona lacustre. Estamos en una zona en la que en el centro y en la parte exterior hacia Texcoco se tienen capas hasta de 70 metros de arcillas de aluvión. En la parte del ya superior, en la parte donde se encuentra el aeropuerto de la base militar, ahí abajo de la capa, que es muchísimo menor, ¿sí?, es material pétreo, material basáltico. Ese material ya está probado con la capa, con la pista que está ahí establecida. Tiene más de 70 años de construida y han aterrizado todo tipo de aviones, ¿sí?, en esa cadena, los más grandes de los que han llegado a México. Si tomamos además que el aligeramiento de las estructuras, vamos a construir de una manera un poco más decorosa, es decir, más módica, a lo mejor tomando en consideración algo de economías, pero de ninguna manera escatimando, y si vemos que es más simple el modelo arquitectónico, claramente pudiera resultar un presupuesto menor que este. La diferencia fundamental es la protección del lago de Texcoco. El lago de Texcoco es una zona de embalse natural,
era un lago. Y es una zona a la que fluyen hidráulicamente por gravedad todos los afluentes que tiene la cuenca del Valle de México. Proteger esa inundación, proteger todo ese desvío, sin perder la capacidad de inundación, porque la capacidad de inundarse el lago es el amortiguador de las inundaciones del Distrito Federal. Entonces hay que construir dos obras, una que protege el aeropuerto y otra que siga recibiendo los excedentes hidráulicos. Esa obra de excedentes hidráulicos cuesta alrededor de 16,000 millones de pesos, circunstancia que no se ve reflejada en el presupuesto de Santa Lucía. Punto adicional son los edificios de apoyo. Evidentemente, si se destruyen todos los edificios, hay que reconstruirlos. En la alternativa presentada, solamente se están construyendo lo que señalamos, la aduana y la terminal 2, está considerada ya en el presupuesto anterior, solamente está construyendo la aduana y la movilización de las estructuras que tiene la terminal militar. Otro punto de análisis muy importante es, por supuesto, lo que señalaba, el edificio terminal. Aquí estamos construyendo el edificio similar al terminal 2 y un punto más es las pistas. Vamos a construir 2 pistas en vez de 3, en un terreno más sencillo, en un terreno más accesible, donde el costo de construcción es menor y la velocidad de construcción, que es financiamiento, también es mayor la velocidad y menor el financiamiento. Con toda esa estructura de costos, no dudo yo que haya algunos ajustes, yo siento que a la baja, pero aunque hubiera algunos ajustes a la alza, es tan manifiesta la diferencia que sería muy poco probable que esto cambiara de sentido. El calendario de construcción son 30 meses. Claramente lo que se lleva los meses más complicados son las plataformas, el edificio y las pistas. Todo lo demás es perfectamente factible, sobra tiempo, hay tiempos de holgura que nos permiten construir, pero ya está aprobado. Las pistas y los rodajes y el edificio pueden construirse en 2 años. En 30 meses se proyecta contar entonces con 5 pistas, reitero, tendríamos 5 pistas, 80% del proyecto total alterno. Y el tiempo programado para la primera etapa del nuevo aeropuerto es 6 años. Parece entonces que hay una ventaja también de puesta en operación que quedaría dentro de inclusive del mismo esquema administrativo en el que nos estamos desenvolviendo. Que no sé, no es común, cuando menos para todos, Santa Lucía. Santa Lucía tiene 3,000 hectáreas. ¿Sí? 3,000 hectáreas, en términos coloquiales, son 6,000 campos de fútbol. Es una cantidad enorme de terreno que permite programar condiciones muy importantes. Este es el perímetro. Evidentemente, está el aeropuerto, está la pista y algunas instalaciones que tiene Santa Lucía. El proyecto, la pista que tiene actualmente tiene 3.5 kilómetros en la que puede aterrizar cualquier avión. Ya lo ha hecho. Se dividiría el predio en 2 partes, en el que quedaría uno para el área militar, sin mover todo su aeropuerto, sin mover ninguna de sus estructuras fundamentales. Lo que habría se consolidaría el otro como la terminal internacional. Lo que sí habría que tomar en cuenta es que esas instalaciones comerciales que tienen y algunas cosas de acceso tendrían que ser rehabilitadas o reconstruidas en la zona de la zona militar, lo cual les daría su ambiente exclusivo y reservado que ellos tienen, sin perder su autonomía. En el caso del terreno que queda para la construcción de la terminal internacional, el rango de distancia máxima que hay es de 5.5 kilómetros. Las pistas más grandes del mundo miden poco menos de 5. Es decir, hay espacio suficiente para construir las 2 pistas que necesitamos, con la distancia suficiente para que estas sí funcionen simultáneamente y nos dieran el mismo servicio que nos daría el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. La terminal, similar a la terminal 2, quedaría en una posición central y tendríamos de todos modos 3.5 kilómetros de largo que equiparan el espacio que ahí se tiene para construir ampliaciones en lo futuro, o la 6ª pista que ya nos pondría en condiciones de igualdad con el proyecto de la del nuevo proyecto de la Ciudad de México. La aduana quedaría ubicada junto a las vialidades más importantes, y este es el proyecto en general ya planificado. El acceso
para proyectos ulteriores. Está protegido, este acceso se planea subterráneo para que puedan transitar a carga y descarga los aviones, y hay espacio más que suficiente. Es mucho más espacio el que queda que el que tiene actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, la viabilidad es importante, ¿sí? En el aeropuerto internacional actual tenemos 750 hectáreas. Esas 750 hectáreas, como decía hace rato, decía hace un momento, son menor superficie que la que quedaría en la base militar. Y ahí que están las dos pistas que están dando el servicio actualmente. Estas no se oponen al funcionamiento porque son casi paralelas a la pista de Santa Lucía. Es decir, no van a encontrarse en vuelo nunca a la distancia de desarrollo, y no corren riesgo. Actualmente la pista del aeropuerto, la más grande, mide 4 kilómetros. El espacio que dijimos que teníamos abierto en la otra, 5 kilómetros y medio. Entonces eso tiene capacidad más que suficiente para este desarrollo. El crecimiento del aeropuerto de la Ciudad de México también tiene espacio. En la punta oriente tiene toda un área que es zona federal de reserva. En esa zona federal inclusive ya hubo proyectado construir 2 pistas más. Eso permitiría que en un momento dado tuviéramos 7 pistas con el mismo espacio que estamos generando. Un renglón que también analizamos, porque ese es de beneficio para toda la sociedad, es la vialidad. Actualmente, por la ubicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibe afluentes de 5 o 6 partes de la ciudad. El afluente más importante circula alrededor del circuito interior, y en la otra parte, la parte poniente, alrededor del viaducto. En la parte poniente es donde todos los demás son afluentes del propio viaducto. Todos los demás concurren al viaducto y lo saturan. Experiencia que creo que todos conocemos. En el poniente está la estadística que marca que hay mayor cantidad de gente que toma vuelos de carácter nacional e internacional. Entonces, la línea de afluencia hacia el aeropuerto que más sufre, evidentemente, es el viaducto. Al desarrollar el proyecto del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, lo que vamos a crear es un embudo que va todavía a meter a esos 50 millones de personas por esa red. Se puede aliviar, pero hay que crear toda una red circular de vialidad y sus afluentes para que puedan desahogar sin circular por aquí, o construir segundos pisos, o construir gran cantidad de vialidades alternas para desahogar esa afluencia. La carga seguirá repartiéndose alrededor de la ciudad. Los camiones de carga que vienen a registrar su carga en la aduana seguirán llegando por las carreteras al centro de la ciudad, saturando todo lo que es el circuito exterior mexiquense, saturando el arco norte y todo el circuito periférico del Distrito Federal. Si tomamos en cuenta, esa es la posición del aeropuerto Santa Lucía, si tomamos en cuenta su posición y consideramos que hacia allá se trasladaría la mayor parte de la gente del poniente, que es la que viaja más al extranjero, la parte comercial y la parte de carga, estaríamos abriendo una línea diferente de afluencia, de movilidad. Esa línea desahogaría este núcleo que hemos tenido saturado y permitiría crear otra línea por este lado. Toda esta parte está construida de vialidad. Este es el segundo piso hasta aquí, y de aquí para acá son líneas que ya existen. Este es el faltante de vialidad que tendríamos. Son 5 kilómetros y en el que ya no hay que comprar ni siquiera derecho de vía, porque existe un derecho de vía en esa zona a favor de la Federación. Entonces, el faltante de construcción son estos 5 kilómetros que contrastan con toda la periferia que habría que construir. Si seguimos construyendo, y esta es la carretera Pachuca, entonces tendríamos toda la salida del lado poniente hacia el norte de la ciudad, para la sección de Pachuca, Pirámides, Tulancingo, Veracruz, sin tocar y sin saturar ya Insurgentes para la gente que hace. Otro impacto mayor es que toda la carga internacional y nacional que llegara aquí, la nacional me refiero a la que es internacional pero ya viene por tierra a registrarse en la aduana, ya no ingresaría a la Ciudad de México. Puede transitar por los libramientos que tenemos, que es el circuito mexiquense, el arco norte y todos los demás, sin sobrecargar
las carreteras y los caminos internos. Encontraría además la salida, toda la zona norte, toda la zona poniente, y podríamos pensar en una reducción del tráfico en la parte central. Los afluentes de salida de todos los demás hacia esa parte del aeropuerto serían ajenos al viaducto. Este es el trazo general que comunicaría por tierra los dos aeropuertos. Esta es la salida programada por el tramo de 5 kilómetros por construir, y esta es la posición junto con la carretera. Esta es la carretera que va a Pachuca y esta es la carretera antigua que está prácticamente colindante. Con estas imágenes, nuestra inquietud era transmitir de impacto, es decir, algo coloquial, algo que está al alcance de todos, sin tecnicismos, el beneficio que consideramos que tiene el aeropuerto. En cuanto a las consideraciones financieras, son evidentes. La primera gran consideración financiera es que la mejor alternativa es aprovechar la infraestructura que tenemos. Porque si realmente la infraestructura que tenemos está funcional, habremos de destruirla. Les pongo el ejemplo de la Terminal 2. La Terminal 2 se terminó de construir en 2008. La vida programada son 40 años. Lleva 7. El resto habría que destruirlos y perderlos. El aeropuerto, la Terminal 1, fue remodelado completamente en todos sus accesos, andenes. Se le hizo nuevas condiciones de locales y un segundo piso, accesos y puentes. Quedaría también obsoleto. Estamos preparándonos para recibir nuevas estructuras y nuevos servicios, como el andén presidencial para el nuevo avión, como otras ampliaciones y la remodelación de una pista. Todo eso quedaría en desuso, amén de lo que quedaría en desuso, que está en operación perfectamente bien en la terminal de la base militar. Según la segunda consideración financiera es claramente no se requiere compra de tierras en esta alternativa. No se requiere compra de tierras para ningún objeto. Ya todo está instalado, las tierras ya son federales en ambos casos. Además, no se requieren obras de protección de gran dimensión. Es indiscutible que habrá algunas alcantarillas que agrandar en el caso de Santa Lucía, que ahora recibirá una afluente mayor de gente, puentes o alguna cosa así, pero no estamos hablando de toda esa estructura de amortiguamiento de inundaciones que requiere el vaso de Texcoco. El monto de inversión solo considera entonces renovación de las instalaciones del aeropuerto nuevo y la construcción de la parte del aeropuerto de Santa Lucía. No se requieren nuevas vialidades, sí se requieren ampliarlas. Pusimos por eso una parte del presupuesto para ampliar algunas, sobre todo hay que crear algunas que tengan comunicación directa, como lo decía el programa. Hay que tomar en consideración financiera que cuando se dice 169,000 millones de pesos, no estamos tomando en cuenta la pérdida del activo todavía vigente en uso con vida útil, que representa demoler las dos terminales aéreas. Ese es un costo que pierde la nación y que debería de estar como costo compensatorio. Es decir, ¿qué nos va a costar el aeropuerto? Sí, 169,000 más la pérdida del otro activo. Se requiere establecer una ruta de traslado. ¿Por qué? Porque la gente que viene del interior y llegue al aeropuerto nacional, de vuelos nacionales, a lo mejor va a tomar o contactar con un vuelo internacional. Se requiere una ruta de autobús, de tren, de metro, de línea directa que abastezca, que cubra la distancia que hay entre uno y otro. Esta distancia es fundamental que tenga un paso libre, porque la gente que llegue de Guadalajara, de Monterrey, de cualquier parte del interior, tendrá a lo mejor vuelos en el extranjero y tendrá que tener programada su asistencia. Llegará, se documentará aquí mismo en el Nacional, subirá sus maletas al tren o al autobús que lo vaya a llevar, lo conduce en 35 minutos, son 35 kilómetros, lo conduce en 35 minutos y lo sitúa ya en la terminal con las maletas en el avión, con su pase de abordar. La persona que venga del extranjero y que baje aquí y que vaya a Chiapas o que vaya a Guadalajara, se bajará, documentará en este renglón y vendrá a tomar su avión en 35 minutos directamente. Esa es la construcción que hay que hacer de vialidad complementaria. Más consideraciones financieras.
Al remodelar y usar los dos aeropuertos existentes, se aprovechan las edificaciones del aeropuerto actual y solo se requieren las edificaciones de pasajeros y carga del aeropuerto de la base militar. Esto hace una reducción muy importante de cantidad de obra, de volumen de obra, y que estará ubicado mayormente en la base militar. Por supuesto, el costo unitario hará que se reduzca, bajando el costo general. La reducción de este volumen de obra, además de obras de protección que no existen, vialidades que ya dijimos que son mucho menores, pistas son 2 de 3, redunda en una reducción de tiempo para la realización. Como dijimos, podríamos estar en 30 meses operando 5 pistas. El diseño más ligero, la reducción, representan una reducción adicional. Es decir, no estamos construyendo aquellos domos tan grandes, no estamos construyendo, no estamos viendo la construcción de esas estructuras tan vastas, sino estructuras menores que probablemente, además de más rápidas, sean mucho más económicas. Es recomendable esta reclasificación, considerando que estas obras que rebasan en mucho lo decoroso, lo necesario, pues causan inconformidad social, ¿no? El costo de mejoramiento de vialidades se aplica sobre vialidades existentes. Vamos a mejorar vialidades existentes, no crear vialidades en el lago de Texcoco. Este es otro de los aspectos que llamamos de efecto más allá del aeronáutico. Es un efecto social. Al mejorar las vialidades, desahogaremos tráfico, daremos facilidad de tránsito y movilidad a toda la población del DF, no nada más a la población usuaria de aeronaves. En lo social, las consideraciones son también importantes. Establecer el funcionamiento aeroportuario establece un polo de desarrollo en una ubicación geográfica diferente a la de actual. Es decir, Zumpango, Tecámac y los municipios circundantes al aeropuerto militar son los que tendrían una explosión de desarrollo, lo cual generaría una derrama que, además de equitativa, abre expectativas. Expectativas que hoy, de empleo, de comercio y de venta de servicios, que hoy no se tienen en esa zona. No hay un proyecto de estas dimensiones que detone ese renglón, sin perder el avance y el desarrollo que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, porque está saturado y seguiría saturándose aún más. La alternativa implica desconcentración de servicios periféricos, es decir, Tecámac, Zumpango y todos los municipios circundantes tendrían hoteles, estacionamientos, servicios de carga, venta, y eso haría que generara ese ambiente de desarrollo. Pero además se crea un centro laboral que diversifica la movilidad. En vez de que vayan los 7,000 u 8,000 empleados que tendría el aeropuerto, más los 50 millones de pasajeros en tránsito anual al aeropuerto, los mandaríamos en 2 partes, en 2 rumbos diferentes. Eso haría una distribución de movilidad y un aprovechamiento de la instalación vial. Entonces, el beneficio del mejoramiento vial para el funcionamiento que se requiere al incrementar la operación y actividad de la base militar se distribuye entre ambas centrales. Es para todos. Es ineludible tocar el tema de la controversia social. Considerar este sistema en Santa Lucía evita la confrontación ya con sectores de la población que han manifestado su rechazo, como corolario a los demás consideraciones. Las ambientales. Como consideración ambiental, la primera es que por estar en 2 ubicaciones, todos los vuelos, claramente se reparte, se disemina la contaminación de ruido y la contaminación de partículas suspendidas. En el caso del sistema, no hay ningún cambio de uso de suelo, no hay nada que analizar. Las 2 construcciones aeroportuarias se harían dentro de aeropuertos existentes. En el caso, esto implica una minimización del impacto y los pasivos ambientales, del daño que puede causar al ambiente. Si revisamos dónde se ubicará el nuevo aeropuerto, encontraremos que hay 4 áreas naturales protegidas que lo rodean, ¿sí? La principal es el parque del ingeniero Gerardo Cruikshank, que se encuentra abajo del estanque de Nabor Carrillo, que es esta parte verde, y es un parque nacional protegido por donde cruzarían obligatoriamente todos los vuelos, ¿sí? Afectando sin duda a toda la fauna del lugar y probablemente a la flora. Esta propuesta, la propuesta de la alternativa, por ser ya aeropuertos, no modifica
el hábitat de ninguna especie. Hay un análisis que encontramos en el que 130 o 131 especies de aves son afectadas por el nuevo proyecto, toda vez que su hábitat es migratorio y utilizan el lago Navorcarrillo y sus entornos para hacer estación. Ese efecto no se causa con la nueva alternativa. Uno de los más importantes es que se diversifican las fuentes de suministro. La fuente del agua, la fuente de energía eléctrica, el desalojo de drenaje y todos los servicios se reparten en dos, en vez de hacer una gran concentración y buscar unas grandes líneas de agua, grandes afluentes, grandes condiciones que afectan a una sola población. Todo lo que circunda al lago de Texcoco por el lado oriente, cerca de Texcoco, se vería afectado por la cantidad enorme de agua necesaria para el mantenimiento del sistema. Hay que considerar que el establecimiento en Santa Lucía de la estación aérea, en el que las rutas de acceso y despegue se retiran de la zona urbana, reduce el ruido y la combustión dentro de la zona urbana. Es el beneficio de la población del Distrito Federal no usuaria de los aeropuertos. Quitarle los aviones más importantes, los más grandes, que son los que van de vuelo internacional y los que vienen de carga internacional, quitárselos de encima de la ciudad hará que este polo de desarrollo absorba esa contaminación, quitando la contaminación del Distrito Federal por ese marco. Complementariamente, al alejar las rutas de acceso se reduce el riesgo de accidentes en tierra. Estamos, lo que dijimos, buscando la seguridad de la población habitante del Distrito Federal. Al sacar las rutas de la cercanía, cuando menos la mitad de los vuelos ya no pasarían por la zona central sobre el viaducto como pasan hoy día. Consideraciones técnicas. La consideración técnica más importante es redundar en el tema. Ahora, conservar y eficientar el patrimonio nacional nos parece que técnicamente es más viable que destruirlo y volverlo a construir. Creemos que entonces ese marco, esa esencia que tiene la nueva alternativa es viable per se. Si tenemos todas las instalaciones que no son suficientes para dar servicio y solo construimos las que le hace falta para llegar a ese servicio, resulta en una eficiencia técnica y financiera mucho mayor que el demolerlo todo y volverlo a hacer. Tener dos pistas en operación además da seguridad aeronáutica. ¿Por qué? Porque si desafortunadamente hay un accidente aéreo dentro de uno de los aeropuertos, por si un temblor nos afecta una pista, por si se inunda, por si hay neblina, siempre tendremos la eficiencia del uso alterno. Bajar en el otro aeropuerto pues será siempre una alternativa segura. El hecho de que ya se tiene experiencia con los vientos tal como están diseñados es importante. ¿Sí? La otra orientación, como vimos, la orientación de los aeropuertos actuales es noreste, sur, oeste, en diagonal aproximada, los dos. El nuevo aeropuerto va norte-sur, ¿sí? Con lo cual tiene un encuentro con corrientes que no han tenido los otros aviones. Es experimental, no podríamos asegurar que esto será un encuentro negativo, pero la experiencia es que estas dos líneas nos han dado capacidad y potencia para el despegue, lo cual da servicio permite la seguridad de despegues y aterrizajes. Ya considerando todas estas ventajas que queremos señalar, creemos que son ventajas señalables, creemos que son palpables, evidentes, más que analizables. Esto representa para lo nuevo del proyecto de este aeropuerto, de esta alternativa, economía en la inversión, reducción en el mantenimiento, facilidad de operación y simplificación de la administración de las terminales aéreas. Lo más importante es que mejora el servicio a la población. El suelo es el factor relevante. La calidad del suelo, ya dijimos que su capacidad y su resistencia es manifiestamente diferente. La resistencia del suelo en la zona del aeropuerto Santa Lucía es mayor, eso va a facilitar todas las construcciones. Esta es la zona del nuevo aeropuerto. Las zonas amarillas y naranjas son las zonas de mayor hundimiento anual. Las zonas cafés son menores de hundimiento, 12 centímetros en esta parte. En esta parte se encuentra Santa Lucía, ¿sí? En esta parte se encuentra el nuevo proyecto de la Ciudad de México.
Aunado lo anterior, entonces consideramos que siendo estructuras más simples, siendo estructuras menores y reducción de volumen, el hundimiento claramente deberá ser menor, lo cual facilita el mantenimiento de las operaciones. Aquí hay que tomar en cuenta otra consideración técnica, y es que las Fuerzas Armadas tienen su propia pista y actualmente la Policía Federal tiene uso de otras pistas. El proyecto del nuevo aeropuerto los combina a los dos en una pista, los somete a los dos a la pista, a la autoridad de dos estructuras de Fuerza Armada diferente, con prioridades diferentes, con líneas de mando diferentes. Entonces creemos que el mantenerlos separados es una facilidad logística para el uso del aeropuerto. Por último, es de señalarse que esta alternativa propuesta facilita el desarrollo futuro de la instalación, porque los terrenos ambos ya son federales. No hay que comprar, no hay que competir, no hay que lucubrar, no hay que especular. Los terrenos ya son federales, están a la disposición y son para la construcción presente y más amplia de este renglón. Este es el terreno del aeropuerto Santa Lucía. Está considerada área no urbanizable junto con el perímetro que lo rodea. No afecta a nadie establecer el sistema aeroportuario ahí. En este plano se ve que este es zona federal, ¿sí? Es zona de propiedad federal íntegra, por lo tal no hay ninguna alteración de propiedad. Y en esta zona se ve que no es zona de efectos de inundación, ¿sí? La zona más baja está afuera y está protegida por un bordo que ya está establecido en ese renglón. Una de las condiciones más sorprendentes de analizar esta alternativa fue el conocer la instalación de Santa Lucía. Es realmente un lugar amplísimo, es un lugar vasto, bien cuidado, que tiene todas las características aeroportuarias. En estas fotos ya se empieza a notar, no hay ninguna elevación topográfica, no hay edificaciones al frente ni en la parte de atrás, ni tampoco hacia ninguno de los puntos cardinales. Hacia donde quiera que uno voltee, se encuentra con espacios amplios, abiertos, sin riesgos, sin población. Entonces nos parece que eso, aunado a lo que se ha mencionado, le da solvencia al proyecto. ¿Sí? Esa es la torre de control de Santa Lucía. La pista de aterrizaje de Santa Lucía, completamente despejado en todas sus secciones. Bien, para cerrar mi participación, debo señalar que mi conclusión, mi propuesta de conclusión, la que aporté yo como conclusión, combinada con los criterios que nos habían señalado, pues es contundente. Con esta cantidad de dinero, 63,000 millones, podemos tener 5 pistas. Con 170,000 tendríamos 3. Con 63,000 millones de pesos tendríamos las 5 pistas en 3 años. Con 170,000 tendríamos las 3 pistas en 6 años y las 6 pistas en 40 años. Entonces, pues a nosotros nos pareció que teníamos un elemento importante que presentarles. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención.